tardes de nuevo a todos. Gracias por responder a la convocatoria que hicimos desde la parroquia. La idea es tener este momento para dar a conocer el evento que se va a realizar acá en Sunchales, al menos aquí en Sunchales se va a hacer por primera vez, que es poder contar con una misa de ordenación de diáconos permanentes. Si bien en la diócesis ya hay otras parroquias que hace muchos años tienen este tipo de ministerio dentro de la Iglesia Católica, aquí en Sunchales se va a realizar por primera vez. De esa misa de ordenación, además de los dos locales que están aquí, Daniel y Leo, también va a ser ordenado David. Y quisimos también que en esta conferencia pudiera acompañarnos Daniel Silvestroni, que si bien es de Ataliva, su esposa es oriunda de aquí, después ya nos va a contar un poquito, y que hace 4 años que es diácono permanente. Entonces también, para alguna pregunta que surja respecto a lo que es en qué consiste el ministerio, el desarrollo del ministerio, como ellos todavía no arrancaron, vamos a preguntar a uno más experimentado. Así que bueno, un poco, primero vamos a pedir a ellos que nos cuenten brevemente quiénes son, una breve biografía, y después les voy a contar algún detalle más de la celebración del 28 y después abiertos a preguntas. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es David Colombato, tengo 50 años, soy nacido en la ciudad de Rafaela, soy empleado, trabajo en una industria de allá de aquella ciudad, estoy casado hace 23 años con Laura, tengo 2 hijas, Sofía de 17 y Ana María de casi 15, 14 y casi 15 años. Y bueno, resido, mi área de residencia en la ciudad es perteneciente a lo que es la Parroquia Sagrado Corazón, que tiene que ver con la parte, digamos, lo que es Boulevard Roca hacia el norte de la ciudad y Boulevard Lehmann hacia el oeste prácticamente. Desde que me casé vivo en esa zona, pero anteriormente mis padres vivían en un barrio también de la parroquia, pero cercano a lo que es la planta de Zapul. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Masachesi, soy nacido aquí en Sunchales, tengo 54 años, trabajo administrativo, soy empleado administrativo, casado con Celia, hace poquito cumplimos 31 años de casado, 4 hijos, Facundo, Agustina, Ignacio y Gabriel. También desde joven, o generalmente desde que mis padres me inculcaron la fe, fue creciendo mi trabajo pastoral y mi tarea pastoral es un poco acá en la zona San Cayetano y parte acá en el centro. Bueno, yo soy Leandro Walker, buenas tardes. Todos me conocen por Leo, por la radio, porque por ahí no ubican a Leandro. Bueno, el más viejo del grupo, de 61 años. Yo nací acá en Sunchales, vivimos con mis viejos hasta que yo tenía 4 años, y después por cuestiones laborales ellos se fueron a Rafaela y bueno, transcurrí mi vida prácticamente allá, hasta que bueno, empecé a trabajar en una empresa de seguros de acá. Y después de un tiempo de traslado a Buenos Aires, volvimos acá a Sunchales y desde el año 2001 más o menos estoy radicado acá en Sunchales. Estoy casado hace 33 años con Silvana. Tenemos 4 hijos, Sofía, Agustín, Irina y Nazarena, y tenemos 2 nietos también, Bautista y Francina. Bueno, la zona pastoralmente es el centro, vivimos acá cerca del templo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi
conceda no solamente a quienes después somos sacerdotes, sino también de manera permanente a hombres solteros o casados. Una breve catequesis solamente respecto a lo que es en la Iglesia dentro de los 7 sacramentos que tiene, que comienza con el sacramento del bautismo, para aquellas personas que reciben la vocación para el ministerio sacerdotal. Después de un tiempo de preparación, esa persona va dando pasos hasta que, terminada su formación inicial, los que somos sacerdotes más o menos hoy está en torno a los 10 años, reciben primero el orden del diaconado y luego el orden del presbiterado o del sacerdocio, como Padre David o como yo. Sin embargo, ese orden del diaconado, que inicialmente se confirió en la Iglesia, está relatado en la misma Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que fue pensado también como un orden y un servicio permanente, una vocación propia dentro del sacramento del orden, pero distinta de los presbíteros. Con el paso del tiempo quedó reducida solo a una etapa que solamente aquellos que iban a ser sacerdotes lo recibían previamente. Prácticamente durante casi 15 siglos, los diáconos eran solamente personas que iban en algún momento a ser sacerdotes y previamente se les confería ese orden. Hace más o menos 60 años, con un acontecimiento muy importante para la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II y que produjo muchas reformas en el seno de la Iglesia Católica, quizás la más visible fue, la celebración de la misa ya no en el idioma latino, sino en las lenguas de los países, en las lenguas vernáculas, y el cambio del rito, de tal manera que el sacerdote ahora no dejaba de celebrar de cara o de espaldas, como se lo llamaba popularmente, sino de frente a la comunidad. Esa no fue la única reforma, sino que otra de las reformas muy importantes fue el hecho de poder instituir de nuevo, restaurar aquello que había sido un regalo tan precioso para la Iglesia como era el servicio diaconal. Entonces, comenzó a prepararse ese regreso y la Iglesia, después de terminado el Concilio Vaticano II en el año 65, dejó la facultad a que todos los obispos en su diócesis pudieran libremente empezar a proponer este ministerio del diaconado a personas que, después de una experiencia de vida, teniendo quizás una familia, un trabajo y una vida pastoral en la comunidad, en los ámbitos que sean, puede ser el ámbito de la liturgia, la catequesis, la caridad, la misma Cáritas, o la pastoral de elecciones, o la pastoral de la salud, esas personas puedan ser llamadas en algún momento y decirle: mira, ¿no pensaste en que quizás podrías brindar este tipo de servicio siendo diácono? A esas personas entonces que se les propone, después de pensarlo, de rezarlo, de iniciar un discernimiento, cada diócesis tiene armada una estructura de formación para estas personas, para los que van a ser algún día diáconos, un recorrido de 4 años, con encuentros los fines de semana, tipo clases, digamos, con profesores que van dando distintas asignaturas, pero también con retiros espirituales. En algunos de esos encuentros también los que son casados participan las esposas, porque también a ellas se les hace partícipe, como la primera vocación de ellos ha sido la vocación matrimonial. Las esposas no son convidados de piedra en este nuevo servicio, sino que se las trata también de ayudar y acompañar para que ellas también puedan descubrir este nuevo servicio que sus esposos van a brindar llegado el momento de la ordenación. Bueno, así es entonces como en la tanda anterior Daniel, y ahora en esta tanda que comenzó en el año 2022 de formación, en la cual David, Daniel y Leandro participaron, están llegando ya a sus últimos encuentros de formación. De hecho han tenido su retiro este fin de semana pasado, y entonces ahora nuestro obispo quiso que para celebrar la ordenación, si bien son de distintas comunidades, hacerlo en una única celebración. Y a Monseñor Pedro le gusta señalar mucho que si bien la cabecera de la diócesis está en la catedral dentro de la ciudad de Rafaela, la diócesis es mucho más que la ciudad de Rafaela, entonces que también
todos estos eventos puedan celebrarse en alguna parroquia del interior de la diócesis. En este caso, la mayoría eran de Sunchales, así que pobre David tuvo que avenirse de Rafael a Sunchales. Pero la preparación entonces de esta celebración la estamos haciendo desde aquí. En lo que es ya más concreto de este tiempo de preparación, la comunidad parroquial aquí en Sunchales se viene preparando con un momento de oración que viene teniendo cada jueves dentro de las adoraciones eucarísticas, las misas de los fines de semana también, con una intención en el rosario y en la celebración de la misa, porque, como sabemos, todo lo que se hace en la iglesia parte de la fe, ¿no? Le encontramos el sentido con una mirada desde lo espiritual. Por eso la tarea de ellos no tiene solamente un sentido de ayuda a los curas que ya venimos trabajando, sino que es un ministerio propio en una comunidad que tiene muchos otros ministerios, los ordenados como son el presbítero y el diácono, y los no ordenados que son los ministerios de los catequistas, las misioneras de Manzana, los miembros de las distintas pastorales, la liturgia, Cáritas, etc. Ese día, el día 28, la ordenación se celebra dentro de una misa que nuestro obispo va a presidir a las 20 horas, que va a ser dentro del templo, y en la cual ellos van a ser llamados por su nombre y ellos van a responder que están libres para dar este paso. El obispo les hace un primer interrogatorio, luego viene el rito de la postración, que es un rito muy así impactante, porque bueno, es el momento en el cual toda la iglesia en la tierra invoca con el canto a todos los santos y santas del cielo para que acompañen e intercedan, y el que se ordena está así, postrado en el piso, digamos, un signo de humildad, de sentirnos que ante Dios, bueno, la actitud del corazón tiene que ser esa. Ellos fueron elegidos, fueron llamados, pero siempre el llamado tiene un sentido de fe, que es Dios el que nos llama, a nosotros, a ellos y a cada bautizado, a desempeñar una misión en la iglesia. Después se celebra ya el rito central, que viene también de los tiempos de los apóstoles, que es imponer las manos del obispo sobre la cabeza de cada ordenado, la oración de consagración. Allí ellos formalmente ya son diáconos, entonces reciben la vestición de los ornamentos diaconales, que es la estola que usamos los sacerdotes, pero en lugar de usarla cayendo por sobre el hombro hacia adelante, ellos la usan cruzada, y la dalmática, que es un ornamento propio de los diáconos, que también tiene orígenes del tiempo de los apóstoles. El obispo después les entrega la palabra de Dios, el libro de los evangelios, porque dentro de los servicios que ellos van a prestar, que después Daniel y ellos van a compartir también, uno de los servicios más importantes tiene que ver con la predicación de la palabra, dentro de las misas también el poder dar la homilía después de la lectura del Evangelio y de las demás lecturas, y el saludo de la paz que los demás diáconos de la diócesis, los que puedan estar presentes ese día 28, le van a dar a los tres nuevos. Y bueno, contarles también que con la llegada de ellos tres, el grupo de los diáconos que tiene nuestra diócesis es de 26. Piensen que sacerdotes somos 38, así que en cualquier momento nos alcanza. Pero bueno, es un lindo número. Pensemos, por ejemplo, en la diócesis de San Francisco, que es una diócesis vecina a nosotros. Recién hace un mes ordenó los primeros diáconos de su historia, ¿no? 2 en Arroyito y 1 en San Francisco. Aquí la diócesis de Rafaela tuvo sus primeras ordenaciones. El primero que se ordenó diácono, que lo ordenó Monseñor Héctor Romero en el año 88, es Hugo Pereto, que todavía vive allí en Rafaela, está trabajando en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Él fue el primer diácono de nuestra diócesis, que ya lleva, 37 años de ministerio diaconal. Es un señor grande, pero está todavía muy activo. Bueno, eso como resumen entonces de lo que se vino preparando y de lo que vamos a vivir este próximo viernes 28. Si quieren ir levantando la mano, Daniel, venir acá adelante, así que ven todos para ir dando las preguntas que quieran hacer. Les vamos a entregar después un parte de prensa escrito que también va a ir por un drive. Yo quiero saber si el servicio que van a brindar los diáconos realmente van a ser en sus comunidades o también van a fundar algunas comunidades
pocos años que Sunchales siempre tuvo, no solo los sacerdotes de Sunchales no solamente atendían la ciudad, sino otras comunidades. Hace muchos años Ataliba se atendía desde Sunchales, después muchos años Aldao y sus comunidades se atendió desde aquí, y hasta que llegó en 2011 me parece se atendió Lehman también desde aquí. Tacural nunca, pero digamos de las vecinas siempre tuvo Sunchales alguna de las vecinas anexa atendida desde acá. Hoy Sunchales es solamente la ciudad, o sea, la parroquia como tal tiene la zona urbana y las 4 escuelas rurales que son del distrito Sunchales, el Fortín, Torto, la Manuelita y Andrés. Y las capillas por allí privadas que hay, Capilla Biotti, San Roque acá en la Banquina, que alguna vez vamos también a hacer alguna oración, pero no hay otros pueblos. Eventualmente ellos son diáconos de la diócesis, con lo cual ciertamente están lugar. En cambio, Rafaela, si querés contar, es un poco distinto, y de hecho él está... Sí, de hecho Rafaela tiene 8 parroquias y hoy hay 8 diáconos. Cuando yo me incorpore al cuerpo diaconal vamos a ser 9, pero bueno, existe esta convivencia entre parroquias y entre diáconos, ¿no? O sea, un diácono está al servicio de la diócesis, quien decía el padre Fernando, y al estar al servicio de la diócesis está al servicio del obispo diocesano y de sus colaboradores, que son los sacerdotes. Entonces, en caso de que un diácono permanente de otra comunidad no pueda atender las necesidades, se presta servicio desde las otras comunidades parroquiales de la ciudad. Entonces, por eso es particular. A eso entiendo. Bueno, en realidad son todo 2. Una para los 3 y una para uno. Hoy en la iglesia tenemos una problemática importante, no acá, sino en el mundo. A los jóvenes se nos complica a nosotros verlos una vez que terminan la parte de sus actividades dentro de la parroquia. Es muy difícil atraparlos. A mí me gustaría saber, entre ustedes que escuché que tienen chicos, adolescentes, ¿cómo fue ese comunicado? Porque tiene que haber sido en algún momento, bueno, muchachos, acá, ¿qué pasa? Entonces, me gustaría saber, si se puede, no sé de todos, pero la reacción que han tenido, porque son todos adolescentes, el faltante que tenemos en los bancos todos los días. ¿Te referís a cuando le comunicamos? Cuando ustedes el comunican, camino, claro. Mira, en mi caso particular no hubo problema. Digo, no hubo preguntas, qué conlleva, qué van a hacer después, cuánto tiempo, pero en realidad no hubo cuestionamiento en que, bueno, no, te vas a dedicar a esto y no vas a estar más acá. Ellos entendieron, digamos, y me acompañan, me acompañaron desde su lugar, ¿no? Tampoco pedir más ni menos, ¿no? Yo los conozco, entonces sé hasta dónde puedo llegar o qué puedo exigir o no. Tampoco ellos no están obligados, pero sí yo me sentí acompañado desde su postura, ¿no? Que a veces preguntar o consultar, después de un sábado que aprendía, yo también aprendía, como decía el padre, que teníamos las clases, bueno, había cosas que yo también las aprendía y las comentaba. Las comentábamos y bueno, y ahí uno o dos preguntaba, pero no preguntaba, no tuvo sobresalto en la familia. Acompañarnos, tampoco empujar. No, porque también está la otra cosa que es el bullying, ¿viste? Vos sabés que tenés, a mí me pasó, o sea, vos sabés que tenés el papá, yo tenía una mano, qué sé yo, bueno, ¿viste? Todo el mundo está a la expectativa ahí, como adolescente, como más joven, o un poquito más adulto, qué sé yo. Están esas cosas en la escuela, en el boliche, en la salida, en los grupos, en el asado. Me van a matar, mi hijo. Aparte son un poco más grandes. Son un poco más grandes. La mayor tiene 32, después 30, 24 y 20. Yo cuando les comenté esto,
digo, no, bueno, ellos lo tomaron con mucha naturalidad, por supuesto hicieron preguntas, esto que decía Dani, ¿no? Que, bueno, ¿y cómo va a ser tu situación? Siempre se deja en claro que nosotros, nuestra primera vocación es el matrimonio, después nos llega esta y estamos en el servicio. Yo lo que sí veo que en el caso nuestro como familia, este camino de 5 años que venimos haciendo, sirvió para mucha gracia para la familia, ¿no? Para el grupo familiar, como que la gracia no es personal, digo, es una gracia que se reparte en ellos, ¿no? Porque de alguna forma van viendo otra manera, van viendo, porque así como para ellos es exponerse, para nosotros también, ¿no? Es una de las primeras preguntas que yo me hice, digo, bueno, a ver, yo no soy digno de esto, pero digo, bueno, qué sé yo, ¿quién es digno? Si el Señor me eligió, bueno, acá estoy, ¿no? Responde que se haga cargo. Otra cosa que es cierta, atendiendo a esto, digamos, la familia, nosotros somos parte de la familia, ¿no? O sea, esto que ahora, el 28, vamos a recibir, que es el orden, es algo que viene sin querer queriendo, decía el Chavo del 8, es algo que viene en la familia. O sea, nosotros, sin ser ministros ordenados, veníamos sin querer ejerciendo una diaconía. ¿Desde qué manera? Colaborando en la parroquia, yendo a misa, haciendo buen cristiano, equivocándonos, pero también a la vez aprendiendo a reconocer nuestras faltas de acierto en las decisiones que vamos tomando, ¿no? Yo creo que nuestros hijos, en mi caso, que todavía son muy adolescentes, con 17, la mayor cumple 17 el 5 de diciembre, o sea, dentro de 15 días, y la otra cumple 15 en fin de enero. Entonces, como que no terminaban de entender, y ahora que ya están en una situación de edad de mayor comprensión, a ver, papá, ¿qué vas a hacer? Diácono. En la parroquia que yo estoy no hubo diácono porque el último que tuvimos falleció en el 2013, entonces eran muy pequeñas. La figura del diácono no la terminaban de entender y bueno, fueron a través de estos 5 años entendiendo que el papá, no es que la iglesia le saca al papá, el papá cumple otra función dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, fue aprender a transmitirle esto, como decían ellos, ¿no? A través de estos años de aprendizaje, que el papá sigue siendo el papá, cumpliendo una función dentro de la iglesia distinta, ¿no? Con respecto a los jóvenes en la iglesia, es un tema de siempre. Los jóvenes buscan a los jóvenes, eso particularmente en Rafaela se ve mucho, entonces por ahí por tener hoy por gracia de Dios o de distintas formas, una ciudad que tiene 8 universidades y se ve mucho movimiento de jóvenes, y en algunas iglesias se ve más que en otras, ¿no? Pero bueno, hay movimiento de joven, pero siempre el joven va a ir donde haya jóvenes, eso es así. Quiero preguntar específicamente cuáles son las atribuciones, las facultades que tiene un diácono, cuál es el límite en todo caso antes del... Bueno, quedaba pendiente de cortar a Daniel. Sí, perdón. Sí. No, vine a colación para eso, digamos. Cuando llega un sacerdote sepertino, por decirte uno, es alguien que nació en serio, ¿viste? No se conoce nada, bueno, lo juzgamos si es gordo, si es flaco, y si es bueno o si es malo. Pero alguien que es sacerdote o diácono y de pronto es empleado durante la mañana y por la tarde tiene que desarrollar esta función. ¿Cómo te cambió la vida a vos? ¿No te la cambió? ¿Cómo te recibió tu comunidad? Porque es tuya y vos estás justamente desarrollándote ahí. Porque también ellos lo van a tener que experimentar dentro de poco. Sí, mi vida en cuanto a la relación trabajo y gestión pastoral sufrió una gran metamorfosis, cambiando algunas cuestiones laborales que a mí no me hacían sentir bien. Entonces yo pasé de estar como inspector de bromatología a
ser empleado administrativo en la comuna, en donde la llegada grata con la gente era muy distinta al ser inspector de bromatología, que tenía un roce más con la gente importante. Entonces mi vida fue muy... Y encontré un apoyo en mis patrones en la comuna, en toda la parte dirigencial de la comuna en ese momento muy grande, muy grande. Respecto a mi vida con la parroquia y la comunidad, yo desde chico vengo cumpliendo diferentes funciones pastorales. Cuando era chico era monaguillo, lo fui por 32 años, fui catequista, es decir, siempre estuve relacionado con lo que decía David, que uno ya viene ejerciendo una diaconía hasta que uno la planifica en la ordenación. Que si bien uno tiene más actividades, es cierto, pero la dimensión servicial está siempre, entonces no debería cambiar. Uno no debería, porque ministro ordenado, en este caso diaconal, entrar y decir acá llegó diácono. ¿Sí? Siempre sirviendo a los pies de la comunidad, trabajando con Jesucristo en la última cena, y de esa forma mis amigos también fueron viendo a lo largo de mi vida mi vocación, así que fue grato para la comunidad y trabajar. Obviamente en una comunidad chica siempre hay diferentes cuestiones, pero en la vida misma. En la vida misma. Mi hijo tiene 11 años. Cuando yo empecé mi vida de formación, Ángel no era parte de mi familia, llegó con unos años. Así que va creciendo en la fe, junto con también el crecimiento de la vida espiritual. Y es realmente una gratitud. El apoyo de mi esposa, de mi familia. Mi esposa, cuando nos conocimos, ella me dice: yo soy catequista acá en la comunidad. Entonces, digamos que el idioma lo hablábamos igual. El apoyo de ella es importante, porque ellos lo ven a ver visto: ahora, si mi esposa no nos ayuda y no firma, ellos nos ordenan. Y entonces, el acompañamiento de la esposa es de suma importancia, y obviamente de la familia. Dentro de lo jurídico es verdad eso, ¿no? Lo de la firma, porque se le pide, previo a que ellos den su consentimiento para ser ordenados, que las esposas también den el consentimiento para poder recibir el ministerio. O sea, es algo que explícitamente, ¿no? Justamente por el respeto, como decía Daniel recién, a la vocación original, que es la vocación materna. Sí, les preguntaba sobre las atribuciones y facultades que tienen los diáconos y los límites, en todo caso, de algún sacramento. Bien, en realidad el diaconado, por un lado, está dentro del sacramento del orden, como decía recién, dentro de su servicio, como explicaba recién también Daniel Silvestroni, están los tres ámbitos que cualquier comunidad cristiana tiene, que es el ámbito de la liturgia o el culto, la celebración de los sacramentos, la dimensión evangelizadora, el anuncio del Evangelio, el mensaje de Jesús, la catequesis, la misión y la predicación de la palabra aún dentro de lo litúrgico, y la caridad, básicamente como iglesia saliendo al cruce de los hermanos más frágiles, más pobres, más vulnerables, representado básicamente por las áreas que son Cáritas, Pastoral de Adicciones, Pastoral de la Salud y otras pastorales que pudieran existir en otras comunidades. En su dimensión de servicio, ellos tienen esa característica, ¿no? De acompañar estas áreas más vulnerables, estar más cerca de aquellos más necesitados, en un servicio pastoral. Y dentro de lo que es la liturgia, ellos acompañan siempre al sacerdote
dentro de lo que es la celebración de la Eucaristía, con una participación también acorde a su ministerio, que básicamente es la de proclamar el Evangelio y hacer la homilía cuando el sacerdote se lo pida, o acordamos así en las celebraciones. Yo les digo, los dos ya se tienen que ir preparando para los primeros domingos que arranque. Y después el presidir algunos sacramentos y sacramentales. Normalmente el bautismo, que es un sacramento que en caso de urgencia hasta un laico lo podría hacer, pero de manera ordinaria el obispo, el presbítero y también el diácono lo pueden presidir. Lo mismo la celebración de los matrimonios, ya que los que se casan son los novios, entonces lo que hace el sacerdote, o en este caso los diáconos, es ser el testigo cualificado de la iglesia que da fe de ese sacramento. Y después los sacramentales, que pueden ser las bendiciones en el templo, la bendición de casas, o el presidir las exequias, los responsos tanto en el templo como en las salas velatorias, o hacer algún responso en los nichos en los cementerios, todo lo relacionado en lo cultual a eso. ¿Qué no pueden hacer? Bueno, presidir la Eucaristía, que si lo hace el sacerdote, celebrar la reconciliación o la confesión, aunque sí ahora se ha hecho bastante más popular lo que se conoce como el ministerio de la escucha. Entonces, si bien ellos no podrían dar la absolución sacramental de la reconciliación, sí pueden escuchar o ayudar a personas que por allí traen dudas o tienen necesidad de una palabra y por allí el sacerdote no está, o necesitan un consejo más cualificado, o a veces ellos inspiran más confianza que los curas, porque al estar casados, al tener hijos, la persona viene con algún drama familiar y se le digo, mira, a ver, quiero escuchar tu opinión porque... El mismo que yo. Entonces lo sienten como más afín a su inquietud. Bueno, todo eso entonces es lo que les permite también estar más cerca. Y la unción de los enfermos, que ese sacramento lo brindan también el obispo y los presbíteros, pero no los diáconos. Esos serían, si quieren, los límites entre ellos. Fernando, ¿y ellos pueden seguir al sacerdote? No. No, porque en realidad la iglesia, digamos así, el ministerio del orden presbiteral lo confiere solo a hombres solos. Hay un chiste que no debería salir al aire, pero que alguna vez alguien dijo que, bueno, la valorización de la esposa, en este caso del ministerio diaconal, es lo que hace pensar que quizás en algún momento la iglesia revía esta decisión para conferirlo también al presbiterado, nuestro sacerdocio ministerial, también a hombres casados. De hecho, hubo mucha especulación en el 2023 cuando el Papa Francisco convocó un sínodo que refería a cómo mejorar la atención pastoral en la zona de la Amazonía, donde hay comunidades muy pequeñas y muy distantes, y donde habiendo diáconos permanentes con una trayectoria de muchos años, y a esos hombres no se les podía conferir también el presbiterado, o sea, el orden sagrado del sacerdote. Pero bueno, sigue el estudio, eso todavía no se ha avanzado, y entonces la propuesta sí para toda la Iglesia Universal es el orden diaconal a hombres, tanto solteros. De hecho, tuvimos en la diócesis que apareció el Raimundo, que era un miembro de la, porque lo conociste, de la Angélica, de la comunidad angélica, que era un hombre soltero, casado, pero que brindaba un gran servicio en la comunidad de Angélica, y entonces también recibió en aquella primera tanda del año 88-89 la ordenación diaconal, pero no quiso ser sacerdote. Si vienen en casamiento y ustedes nunca estuvieron discutiendo, saben lo que les espera, digamos. Muy bien. Gracias por la participación nuevamente. Ahí hay un pequeño refrigerio afuera para los que quieran pasar. Y bueno, gracias por haberse acercado también. Y los que puedan, vamos a transmitir en directo la misa, si después la pueden tomar de sus redes.